Bien, vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado trabajando y viendo con Materialize. Bien, recuerden que Materialize vamos a trabajar con la versión 0.100.2 y recuerden que también el primer paso es poder descargar Materialize para poder instalarlo ya sea en un editor de texto o en NetBeans, ¿cierto? Y eso más o menos ya lo deberíamos todos conocer y manejar, en donde posteriormente lo que debemos hacer también es realizar la configuración del documento HTML y la estructura del proyecto que debiera quedar de esa forma, ¿verdad? En esta oportunidad yo ya tengo creada una carpeta dentro de la sección de nuestro servidor local, el htdocs, ¿cierto? El proyecto mío en este caso se llama resumen y lo único que tiene el archivo son las tres carpetas que uno debe copiar, ¿cierto? Cuando uno descarga el framework, ¿bien? Posteriormente acá, lo que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Es la página que nosotros vamos a tener que copiar, que para este caso, esta página, yo estoy usando este editor, ¿bien? Básicamente lo que se hace, lo voy a cerrar para que se pueda ver, ¿bien? Lo voy a abrir de nuevo. Simplemente si yo quiero cargar un proyecto, yo lo hago de una manera muy sencilla, ¿bien? Simplemente lo que hago, voy a mi carpetita y arrastro mi carpeta acá, ¿bien? Y ya tengo mi proyecto cargado, ¿bien? Puedo abrirlo y ahí están las tres archivos, ¿bien? En esta oportunidad podemos crear una página, ¿cierto? Puede ser una página HTML o PHP. En mi caso voy a trabajar con HTML porque de esa forma me ordena mejor el código. Con PHP no me lo está ordenando el plugin que le instalé a este editor. Bien, pero puede ser cualquier tipo de editor que ustedes puedan ocupar. Obviamente ahí ustedes van evaluando cuál es mejor. Bien, tenemos la página entonces HTML, si se fijan ahí ya tenemos nuestro archivo y obviamente en Materialize lo que tenemos que hacer es copiar el archivo inicial, que es los elementos que vamos a tener que ir revisando y vamos a partir inicialmente aplicando un resumen en donde debemos saber que todas las páginas web que nosotros vamos a desarrollar deben tener una estructura como un header, ¿bien? Por otra parte, afuera del header hay un main que nosotros vamos a tener que construir también en donde va a ir todo el contenido y por otra parte vamos a trabajar con otra etiqueta llamada footer, perdón, footer, ahí está, que vendría siendo el pie de página, ¿cierto? Entonces, toda la información que nosotros necesitemos incorporar en nuestra página va a estar disponible en la página de Materialize, esa es como su libro, su librería. Ahora, además de eso, lo que nosotros necesitamos también es que vamos a trabajar con importaciones a nivel de JavaScript, principalmente jQuery. Entonces vamos a necesitar un script en el cual nosotros podemos realizar ciertas importaciones necesarias. ¿Bien? ¿Qué es lo que va en el header? Por lo general en el header lo que va, ¿cierto? Acá sería el menú, ¿cierto? Va un navbar, ¿bien? Y básicamente acá lo que nosotros debiéramos incorporar dentro del header es un navbar, que yo ya lo debo tener acá en componentes, navbar, que sería, acá está, navbar, y existen distintos tipos de navbar, podemos dejar la barra fija, la barra en distintas ubicaciones. Entonces yo voy a trabajar con el NAP más básico, que es este de aquí, por ejemplo, como es un resumen, por eso voy explicándolo rápido. Bien, ordeno el código en este caso, bien, y ahí ya queda mi navbar, si se fijan, de esa forma. Bien, entonces este es el logo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que le podemos poner cualquier información asociada, bien. Acá tenemos en este caso un menú que se oculta, va a estar a la derecha, ¿cierto? Y se oculta cuando esté en una tableta o en un móvil, bien. De hecho, si yo guardo esto, me voy a mi página, bien, que la voy a tener acá, localhost, y mi página se llama resumen, bien. Ahí ya tengo el logo y obviamente si lo achico esto de acá se pierde el menú. Bien, eso es lo que más o menos hemos estado revisando. Bien, lo otro que hemos estado revisando también, aprovechando de que estamos cierto en el NAP, fue el CDNAP, ¿cierto? Y básicamente el CDNAP va contenido dentro de un NAP. Bien, por lo tanto, para que se vaya entendiendo, este es el logo, ¿cierto? Y estos son los menús que yo voy a visualizar cuando esté en un PC, ¿cierto?
Entonces esto lo comentamos, menú, ¿cierto? Cuando es una pantalla de PC, ¿cierto? De esa forma. Entonces, yo acá, ¿cierto? Si yo quiero poner un menú cuando sea un tablet o un móvil, ¿cierto? Entonces voy a tener que incorporarlo dentro del class NapWrapper, ¿bien? Y eso es muy sencillo porque simplemente lo que tenemos que hacer ahí son dos pasos, ¿bien? Lo que vamos a tener que hacer en la página de Materialize es ir a la sección de JavaScript, ¿bien? Y en la sección de JavaScript tenemos un CDNAP, que es este de aquí, ¿bien? Y el CDNAP hace esto de aquí, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que debemos hacer es copiar este código, ¿bien? Completo, ¿bien? Ahí está, ahí. Copiamos este código y además tenemos que inicializar este componente como lo vemos ahí, ¿bien? Entonces, pegamos el código, si se fijan ya el código va creciendo, obviamente, ordenamos el código, bien, el IDE no lo ordena muy bien, ahí, creo que debería ser ahí, bien. Obviamente no van a aparecer estas imágenes porque obviamente la imagen uno las tiene que buscar y poder adaptarla en relación a lo que necesita, bien. Y acá lo que tenemos es el botón de menú, bien, este vendría siendo el botón de menú, en donde nosotros acá, ¿cierto? Podemos especificar que a lo mejor el botón aparezca siempre o aparezca en este caso cuando la pantalla esté oculta, ¿bien? Ahora, lo otro que necesitamos, ¿verdad? Acá es poder incorporar o importar, en este caso, con esta información, si es que llegásemos a tener solamente eh, este código, ¿cierto? De aquí, yo lo copio y acá lo pegamos, bien, actualizamos y revisamos nuestra página, bien, está. Si se fijan no hay ningún cambio asociado, pero si achicamos, ¿cierto? El logo y pinchamos acá ya aparece nuestro navbar, obviamente sin imágenes, sin nada, porque como una explicación rápida, un resumen, esa es la información que nosotros debiéramos manejar, bien. Por lo tanto, ahí ya tenemos nosotros la estructura de nuestro nav, que en donde nosotros también, qué podemos hacer con el nav? Todo esto es el menú, si se fijan. Ahora, el menú además tiene un elemento acá, que es todo esto de aquí, que es el header, ¿cierto? Este vendría siendo como el header del menú móvil o tablet, ¿cierto? Que vendría siendo todo esto de aquí, ¿cierto? Y posteriormente acá, una vez que termina este elemento, después viene lo que se conoce como opciones o lista de menú. Bien, lista de menú. Bien. Eso es todo lo que nosotros necesitamos entender a la hora de poder trabajar lo que es la parte del header. ¿Bien? Lo otro que también podemos hacer eh, es que a lo mejor yo no quiero el logo y quiero el menú inmediatamente. Y eso es muy sencillo también, porque el logo simplemente lo que hacemos es esconderlo o simplemente lo podemos comentar. ¿Bien? Esto va a depender del requerimiento que nos pidan. Y obviamente donde dice el botón del menú, donde dice Button Collapse, le decimos Show on Large, creo que así es la propiedad. Y ya tenemos nuestro botón acá. Bien. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos crear el menú. Podemos cambiarle el color a nuestro nav, por ejemplo. Class, por ejemplo, le podemos poner un color blue, por ejemplo. Blue darken 1, por ejemplo. No sé si lo tomará así. No tomó el darken. Vamos a ver ahí. No lo toma. Entonces lo dejamos como, por ejemplo, blue. Bien. Y ahí ya tenemos el navbar, si se fijan, ya puede ser así, o si yo achico esto puede quedar así igual, ¿cierto? Va a depender mucho de lo que nosotros necesitemos hacer, ¿bien? Esa es una de las características que podemos hacer dentro de lo que es el header, ¿bien? Dentro de lo que es el footer, nosotros podemos además trabajar, ¿cierto? Con lo que es contenido, ¿bien? Y aquí lo que nosotros necesitamos es crear un div, ¿cierto? Y una fila, ¿bien? En donde dentro de esa fila nosotros podemos generar columnas, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos generar
tres columnas, ¿bien? Y lo que habíamos explicado acá fue que estas columnas podrían ser de la siguiente manera. Por ejemplo, podríamos decir div.col, ¿cierto? Y aquí podríamos definir la columna, que en este caso podría ser, no sé, cuando mi teléfono estoy en un teléfono móvil que ocupe todo, ¿bien? Cuando esté en una tableta que ocupe la mitad y cuando esté en un computador pantalla gigante, ¿cierto? Que me ocupe, en este caso, tres espacios, ¿bien? Y todo ubicado al centro, por ejemplo, ¿bien? Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que nosotros cuántas columnas podríamos poner en una pantalla de móvil, una solamente, que ocupa todo. En una tablet podríamos ocupar, en este caso, la mitad, ¿cierto? Y si estoy en una pantalla gigante, voy a ocupar tres espacios, ¿cierto? O sea, puedo colocar hasta cuatro columnas dentro de mi pantalla, ¿bien? Por ejemplo, yo podría poner un hola, ¿bien? Ahí. Y aquí yo le podría dar un color, por ejemplo, blue o red, ¿bien? Entonces, cuando yo ya actualice, si se fijan, acá está ocupando una cuarta parte, ¿cierto?, de toda la pantalla. Si yo voy achicando esto, ella ocupa la mitad de la pantalla y si yo lo vuelvo a achicar, ¿cierto?, ocupa el total de la pantalla, ¿bien? Y eso es lo que representa S12, M6 y L3, ¿cierto? Bien, por lo tanto, si nosotros quisiéramos definir más columnas, los vamos haciendo siempre dentro de la fila. Bien, la fila es como una especie de contenedor en donde yo puedo agrupar columnas. Bien, ¿qué fue lo otro que explicamos también? Que lo que podemos hacer en las columnas, podemos tener una estructura o un componente cualquiera, ¿cierto? Habíamos explicado, por ejemplo, y ¿cierto? La etiqueta i, ¿cierto? Que la etiqueta i representa un icono, ¿cierto? Por ejemplo, Android, ¿bien? Pero si yo quisiera representar este icono, tengo que colocar la propiedad llamada material icons, ¿bien? Material icons, ¿bien? De esa forma, y ya con eso, si nosotros actualizamos, ¿verdad? Tenemos un icono, ¿bien? El color se lo voy a cambiar a un color un poquito más suave, puede ser yellow, ¿bien? Ahí está, ¿bien? Entonces podríamos nosotros definir un color o simplemente sacamos el color y ya con eso tenemos eso, ¿bien? Ahora, si quisiéramos que fuera un icono grande, por ejemplo, hay una propiedad eh, llamada large, ¿bien? En donde nosotros podemos ir viendo, ¿cierto? Medium, ahí está, y hay otra que se llama small, ¿bien? Ahí, ¿bien? Entonces va a depender de lo que nosotros queramos definir, ¿cierto? Para poder tener este icono, ¿bien? Ahora, por otra parte también lo que revisamos es que si quisiéramos cambiarle el color de texto a un icono cualquiera, le podríamos hacer así, green text, ¿bien? Y de esa forma ya cambiamos el color del icono, ¿bien? Y hacia abajo dentro de esta misma columna podríamos seguir escribiendo, por ejemplo, con un H4 el título que quisiéramos definir en ese componente, en esa parte de la pantalla, por ejemplo podría ser título, ¿bien? Entonces ya tenemos un título, ¿bien? Y si quisiéramos un párrafo acá, ¿bien? Un párrafo X, ¿bien? Por lo general le pongo P, así, ¿bien? Si quisiéramos un párrafo, podríamos ir a la página que se llama slipsum, slipsum.com, ¿verdad? Y ya con esa página generamos un párrafo aleatorio, ¿bien? Con palabras obscenas, ¿bien? La pegamos y ya tenemos nuestro componente, sorry, ya tenemos nuestro componente, ¿cierto? Como una especie de tarjeta, ¿bien? Ahora, esto de acá, como es una columna completa, esto de aquí es una columna completa, nosotros ¿qué podríamos hacer? Podemos tener hasta cuatro columnas, ¿verdad? Y ya con eso tenemos cuatro columnas en donde si yo voy achicando esto, se me divide en dos, porque la tableta lo dice así, recordar acá, se divide en M6, es decir, ocupa 6 espacios, máximos 12, de acuerdo a lo que habíamos explicado, y si yo voy achicando más y más, ya tengo, ¿cierto? Todas las tarjetas hacia abajo, ¿bien? Eso es lo que más o menos habíamos estado explicando en relación a las columnas, ¿bien? Lo otro que también habíamos revisado fue que
también podríamos hacer lo siguiente, que es tener exactamente lo mismo que acá, bien, pero en un card panel, bien. Habíamos revisado lo que era un card panel y principalmente el card panel, por ejemplo, aquí ya defino otros elementos, ¿cierto? Fila 2 y el card panel, en este caso, lo hacemos de la misma manera, div.row, por ejemplo, ahí, bien, y div.call. Y si quisiéramos hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, puede ser S12, M6 y L4, por ejemplo. ¿Bien? Hay que fijarse después la estructura de la página que uno les entregue, ¿cierto? Para ir construyéndolo. Hay un componente y obviamente lo vamos a elegir al centro. Center. Bien. Lo que podemos hacer acá, ¿cierto? Es poder crear un card guión panel. ¿Bien? Creamos un card panel y la gracia de este card panel que tiene varios elementos importantes. Uno de ellos son los colores. Por ejemplo, yo podría definir un green, bien, y quiero que a lo mejor el texto de todo, bien, para no hacerlo en cada card panel, lo podríamos hacer aquí o arriba, ¿cierto? Podríamos elegir un white guión text, bien, y ya con eso todo lo que yo escriba, ¿cierto? De hecho voy a copiar esto mismo de aquí, bien, la misma estructura que hicimos arriba, bien. Y ahora la gran diferencia es que ahora nuestra página, ¿cierto? Va a estar definida en un card panel, pero ¿qué pasa con el icono? No se visualiza. ¿Por qué razón? Porque como definimos white text, pero el icono lo definimos como green text, manda la última propiedad que nosotros definamos. Bien, entonces aquí lo dejamos como large, nomás el icono, y obviamente ya ahí aparece nuestro icono. Bien, podríamos hacer cosas interesantes con los card panels, como por ejemplo agregarle nuestro propio estilo, que eso también lo habíamos revisado. Por ejemplo, a mi card panel, que es este de aquí, yo le podría agregar la etiqueta style y le podría poner una propiedad llamada border radius, por ejemplo, 2 puntos de 10 px, bien, y ya con eso lo que logramos es que nuestro card panel quede un poco redondeado. Voy a escoger un poco más de unos 20 o 30 puede ser, bien, y ya nuestro card panel queda de esa forma también. Le podemos dar un sombreado también a nivel de materialize, bien, llamada la propiedad dentro del card panel z-dep 1 o guión 5 creo que era, vamos a revisar. Sí, como que aparece un pequeño sombreado ahí, ¿bien? Entonces eso es lo que más o menos podríamos ir revisando. Obviamente si hay alguna duda uno puede ir acá mismo al CideNav, ¿cierto? Puede ir a CSS, puede ir a Shadow, por ejemplo, a ver si me equivoqué en la propiedad. Es zdep-1, entonces yo le puse 5, que es un sombreado, ¿cierto? ¿Está bien escrito? No, Z, no está mal escrito, ¿cierto? Sería zdep, ahí. Ahí sí, zdep-5. Entonces ahora sí, vamos a ver si es que funciona esta cosa. Vamos acá, actualizamos. Y ahí obviamente hay un sombreado un poco más marcado, ¿cierto? Obviamente si queremos menos sombreado le ponemos un 3, ¿cierto? Y obviamente si no queremos el border radius lo podemos sacar, ¿bien? Pero esa es más o menos la forma en cómo uno puede ir trabajando, ¿bien? Actualizamos, ¿cierto? Y tenemos eso, ¿bien? Por lo tanto, ese sería un card panel con L4. Habíamos dicho L3, ¿cierto? Ahí queda un poquito más pequeña la tarjeta. Como también podría ser simplemente L4. Pero ahí cuántas columnas cabrían, ¿cierto? Dentro de nuestra fila. Dentro de nuestra fila deberían, esta tip es de S, ¿cierto? Copio todo esto. Deberían caber hasta 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces si actualizamos, ¿verdad? Ahí ya tenemos nuestras tarjetas que en este caso, ¿cierto? Cubren, como son 4, 4, 4 y 4, 12, arman el total. Las de arriba miden 3 cada una, por lo tanto 3, 3, 3, 3, 12. ¿Bien? Entonces si esto se va achicando, obviamente va cumpliendo con los elementos. Si no cabe, lo deja abajo. ¿Bien? Y si yo sigo avanzando, ya tenemos eso. ¿Bien? Entonces esa es la forma en como nosotros podemos ir trabajando e ir viendo todo lo que tenga que ver con CideNav, Navbar, bien, y además faltaría la otra parte que sería el footer, bien. El footer, por lo general, yo lo tengo que sacar de acá porque el footer está en la sección de componentes y en la sección de componentes el footer, acá, el footer está en componentes, está, no, eso es form, sorry,
footer, de nuevo, eh, footer, bien. Y en el footer, en este caso, tenemos ese por defecto, entonces tenemos todo este código, bien, de acá, que lo podemos copiar, lo podemos pegar, bien, y ya tenemos nuestro footer, bien, ahí está. Ordeno el código, bien, ahí está. Y obviamente aquí si no quiero algunos elementos, lo que hicimos en la última clase, borramos ese div, me fijo dónde termina, termina ahí, entonces selecciono todo eso, lo puedo sacar, bien, le puedo cambiar el color de fondo a nuestro footer, por ejemplo, podríamos definir aquí un footer de color blue también, blue, y ya con eso nuestra paginita va tomando un poco más de forma, ¿cierto? Tenemos un footer acá. A este footer habíamos explicado también que le podemos dar una textura, ¿cierto? Hay una página también de utilidad llamada texture, no, se llamaba transparenttextures.com, bien. Y esta página, básicamente, como nuestro color es azul clarito, por ejemplo ese, podríamos ver aquí las distintas texturas que le podríamos dar a nuestro footer o a nuestro navbar, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser esa misma, bien, yo la puedo descargar, vamos a ver que es muy simple, miren, yo la descargo, bien, la muestro en el buscador, le cambio el nombre a fondo, bien, la copio, voy a mi htdocs, creo una carpeta dentro del htdocs que se llame img. Esta es la forma que deberíamos hacerlo con el editor. Bien, en NetBeans sería más sencillo, ¿cierto? Pegamos el fondo, voy a mi elemento y aquí está mi img, ¿cierto? Ahí está el fondo. Y obviamente acá en el footer nosotros podríamos aquí definir una etiqueta style también llamada background ahí, background-img, bien, y acá dos puntos url paréntesis y le pasamos la estructura que sería img slash fondo.png, bien, de esa forma. Y ya cuando revisemos nuestra página, bien, ahí está, me tuve que haber equivocado en la propiedad, background image, ahí, voy acá, bien. Sí, se alcanza a ver. Sí, un degradado medio, no se alcanza a notar mucho, voy a ponerle un color medio yellow. Yellow para que se note bien. Ahí se fijan, ahí se tiende a notar un poco mejor. Bien. Yellow no es el color más idóneo, ¿cierto? Pero la idea es que puedan ver ese tema, ¿verdad? A lo mejor tiene que ser un azul un poquito más claro, que de hecho puedo ir a Materialize, ¿cierto? Y en Materialize recuerden que tienen una paleta de colores y acá no podríamos, por ejemplo, a lo mejor copiar ese, un Blue Light en 4, pegamos ahí y ahora sí actualizamos nuestra página y ahí ya como que toma un poquito de forma, Light en 1, y va a ser un poquito más oscuro, ahí se nota un poquito más, ¿cierto? Por ahí, ¿cierto? Bien. También lo podríamos replicar en el navbar, bien, y eso es lo que más o menos hemos estado revisando lo que es en clases, ¿cierto? Lo otro que también hemos revisado fue que dentro del mismo main, ¿cierto? Aquí está nuestro main. Nosotros lo que hicimos también fue que trabajamos con un sliders, ¿bien? Creamos un div.row, ¿cierto? Eso, y creamos un div.call, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser S12, M12, L12, para los tres tipos de resoluciones se va a averiguar. Y aquí nosotros lo que podríamos hacer también es ir a nuestra sección de JavaScript, porque es una animación, y dentro de esa animación nosotros podríamos también definir creo que se llama sliders. No, perdón, era en media, ¿cierto? Media.
En media trabajamos el Material Boxer, ¿cierto? Y lo otro que hicimos también fue el slider, que es este de aquí, ¿verdad? Y lo que explicamos del slider es que era un código más o menos grande, ¿bien? Obviamente todo esto debe ir definido dentro de esa estructura, ¿bien? Lo pegamos, ordenamos el código, ¿bien? Es importante ir comentando acá, ¿cierto? Por ejemplo, podrían colocarlo acá, slider, ¿cierto? Ahí. Y obviamente aquí hay imágenes que saca de forma aleatoria, ¿bien? Y lo que nos pide también esto es que copiemos, no todo esto, porque ya esto ya está definido, copiemos solamente eso, ¿cierto? Lo inicialicemos. Y para inicializarlo, ¿verdad? Aquí abajito de CDNAV, por ejemplo, lo podemos inicializar. Ahí está. Pero si quisiéramos más propiedades acá, ¿cierto? Podríamos nosotros definirlas. Están en la documentación también. Indicators, por ejemplo, falso. Y con eso lo que hacemos es sacar estos botoncitos de acá. Bien, estos botoncitos que están aquí. Bien. Entonces, por ejemplo, ahora si yo lo actualizo, ya nuestra página, en este caso, cambia a ese formato. Bien, entonces esa es la forma en cómo nosotros podemos ir construyendo una página, obviamente. Bien. ¿Qué más vimos? Vimos el Material Boxer, ¿cierto? Que es una imagen solamente, que básicamente como no tengo una imagen directa, puede ser ese mismo fondo, ¿bien? Pero no lo voy a especificar, es muy sencillo. Dentro de las imágenes también es importante que, por ejemplo, descarguemos una imagen cualquiera. Déjenme acá, voy aquí, eh, avatar, perfil. Por ejemplo, si yo tuviera una imagen X, por ejemplo, vamos a descargar cualquier, creo que tengo una imagen, no, la saqué todas. Supongamos que tuviéramos una imagen que está aquí, ¿cierto? Esa que es cuadrada, bien, la voy a descargar. Guardar imagen como avatar, bien, lo voy a guardar en escritorio, bien, guardamos. Tengo mi avatar aquí, lo copio en mi documento, en donde debería estar mi imagen, ¿cierto? En otro lado, ahí está. Y me voy a mi editor. En el editor ya está el avatar, ¿cierto? Y supongamos que tenemos, vamos a poner una imagen abajito del CDNAP. Entonces ahí está el CDNAP. Aquí está perdón, el slider. Ahí está el slider, termina aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí yo quiero poner una imagen, ¿bien? Una imagen al centro, ¿bien? Entonces podríamos nosotros poner un div.row, ¿bien? Ahí está, div.row, después div.call, ¿bien? Acá la columna con, supongamos que fuera S12, M12 y L4, por ejemplo. ¿Bien? L4, no, S4, S4, M4, L4. Bien, ahí, eso lo dejo así. Lo copio y lo pego para que me quede al centro. ¿Bien? Y ahí definimos una IMG, src, IMG, slash avatar, punto es JPG. Bien. Y si lo dejamos así, ¿cierto? Tenemos que en nuestra página actualizamos, ¿cierto? Aparece nuestro avatar JPG, ¿cierto? Ahí sí. Vamos a ver ahora. Ahí está, parece muy grande, ¿cierto? Si se fijan, se ve deforme. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es poder dejar este avatar adaptado a nuestra página, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay una propiedad muy importante que revisamos de las imágenes que se llama responsive-img, bien, en donde si yo actualizo ya la imagen se adapta de acuerdo al tamaño que tiene y a lo que nosotros le fuimos indicando, ¿verdad? Ahora, por otra parte hay una función que se llama circle y la imagen automáticamente se redondea, tiene que ser cuadrada la imagen para que esto funcione. Y lo otro que le podemos aplicar es un material, en este caso, guión box, ¿bien?
con eso, ¿cierto? Cuando material box parece que es todo junto, no estoy seguro. Si no estoy seguro, reviso la información. Arriba, ¿cierto? Se llama material box todo junto. Bien, entonces material box actualizamos aquí, ¿cierto? Y tenemos nuestra imagen con el efecto. Bien, eso es en relación a las imágenes. Bien. Y eso fue más o menos lo que revisamos. Bien, trabajamos también con lo que fue Scroll Speed y ya con esto finalizó el video. Bien, la idea es que no quede tan extenso, pero con esto ya se pueden formar más o menos una idea de lo que pueden ustedes también indagar dentro de la página, cómo utilizarlo. Lo otro que también existe en la página es un botón. Bien, es un botón que lo vamos a definir acá. Es un botón que este botón en la sección de componentes, botones, nosotros tenemos distintos tipos de botones y tenemos botones flotantes y botones que están fijos. Bien, por ejemplo es ese de ahí. Bien, es ese de ahí. Yo no voy a dejarlo con UL. El UL hace esto, miren. Bien, yo se lo voy a dejar sin eso. Bien, copio porque no me sé el código de memoria. Bien, y donde termina main, antes de que termine main, lo pegamos sin fila ni columna. Tiene que ser de esa forma. Bien, cerramos el div y ordenamos nuestro código. Ahí está. Bien. Y tenemos el botón que se llama Fixed Action. Bien. De color rojo, si quisiera un color un poquito más, por ejemplo, black. Bien. Ahí, black. Un botón largo, ¿cierto? Bueno, aquí aparece con eso, pero podríamos poner una flecha hacia arriba, como lo explicamos en clase. Y ya con eso, ¿verdad? Al actualizar tenemos nuestro botoncito acá, que no tiene ninguna funcionalidad. Y lo que aplicamos también fue el Scroll Speed, en donde nosotros podemos indexar nuestra página para navegar por cada una de ellas, ¿cierto? Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Podríamos nosotros trabajar con Scroll Speed, y Scroll Speed lo que nos dice es lo siguiente. En la sección de JavaScript, en Scroll Speed, bien, acá, la gracia que tiene Scroll Speed es que primero tengo que importarlo en mi JavaScript, bien, acá, ahí, deberíamos exportar ahí, ¿cierto? De esa forma. Y obviamente acá lo que deberíamos hacer ahora es indexar nuestra página. Por ejemplo, ¿cómo trabaja Scroll Speed? Es muy sencillo porque nosotros tendríamos que, por ejemplo, si yo quiero ir al header, ¿bien? Yo tendría que darle una ID al header. Bien, por ejemplo, le damos el nombre de, no sé, pues, header. Bien, ahí. Y además le tenemos que dar un class a nuestro header que se va a llamar scroll speed. Con minúscula. Scroll speed. Bien, cosa que cuando nosotros subamos del efecto de que estoy con el como haciendo un scroll en este caso. Bien. Y como le dimos un ID, ¿cierto? Esto trabaja con las etiquetas A. Bien, por lo tanto, el botón que nosotros creamos aquí abajito, que es este de aquí, bien, este botoncito, como tiene una etiqueta A, ¿cierto? La A debe tener un href y nosotros aquí con el almohadilla o hashtag, ¿verdad? Le damos el nombre de la ID que habíamos puesto, que fue header. Entonces cuando nosotros pinchemos el botón, él va a subir hacia donde se encuentra el ID, que sería más arriba, tanto código, ahí, baja ahí, y obviamente con este efecto. ¿Bien? Entonces si yo actualizo esto y me voy para acá, ¿cierto? Actualizo. Ahí estoy actualizando, ¿cierto? Y si yo pincho en el botón, ahora subo. Bien, entonces eso fue lo que habíamos revisado dentro de lo que fue Scroll Speed. Bien, y si quisiéramos indexar todo nuestro documento, por ejemplo, el footer o este elemento de acá o este elemento de acá, e indexarlo con este menú, lo podríamos hacer muy simple y podríamos replicar lo mismo con este menú de acá, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos lo que se revisó. No sé si se me queda algo que aplicar, bien, pero principalmente lo que hemos estado trabajando es con la adaptación y fijarnos en la distribución de los componentes dentro de lo que es Materialize. Bien, recuerden que pueden usar NetBeans como también este editor que se llama Atom. Bien, está el otro que es Visual Code, está Sublime Text y cada uno tiene su plugin independiente, ¿cierto?
Entonces, eso es básicamente lo que ustedes deben ir trabajando. Lo único que deben ser es ordenados y obviamente dominar a cabalidad cada uno de los ítems que hemos estado explicando. Bien, si se fijan, eso es más o menos lo que ustedes deberían ir dominando y conociendo. Bien, dejamos este video hasta acá entonces y espero que les ayude a como estudiar y obviamente a poder entender cada uno de los pasos necesarios para armar la aplicación. Bien.